Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast titulado La huella de Rojas Pinilla. Hoy vamos a hablar de un tema que todavía genera mucho debate en Colombia, como el totalitarismo, ese tipo de gobierno en el que el poder busca tener el control total sobre todo, influyó en la historia y en la política del país. Vamos a analizar cómo el expresidente Rojas Pinilla usó ese modelo autoritario, casi como si quisiera decir qué pensar, qué sentir y qué hacer en nombre del Estado. Todo comenzó en 1953, cuando tomó el poder tras un golpe de Estado en un momento muy complejo para Colombia. Al principio parecía que solo quería devolver el orden y la paz, pero pronto su régimen empezó a tener esas características propias del totalitarismo, como la censura, represión, propaganda y un control muy fuerte sobre la sociedad. Este episodio no solo cambió el rumbo del país en ese momento, sino que también dejó heridas que todavía sentimos hoy. Es interesante ver cómo el poder puede ser usado para controlar, pero también cómo esas heridas dejan marcas que nos hacen reflexionar sobre la historia y el destino de Colombia. Continuamos con Sara del Castillo, la moderadora de nuestro debate entre los ideales Gustavo Rojas Pinilla y Gustavo Jiménez. Ya que sabemos el contexto de estos dos representantes, quisiera que Gustavo Jiménez me respondiera. ¿Por qué cree usted que sean estas manifestaciones populares en contra del gobierno del general Rojas Pinilla? Gracias por la pregunta. Bueno, como vocero de la comunidad, las manifestaciones populares surgen gracias a que el pueblo exige cambios, que lo escuchen, no que traten de tapar sus derechos fundamentales. Nosotros no solo exigimos obras, queremos voz y que nos escuchen. Durante el gobierno de Rojas Pinilla se limitó la libertad de prensa. Todo el tiempo trató de esconder lo que en verdad sucedía en la ciudad. Hubo persecuciones y opositores políticos y centralización de poder, haciendo que no hubiera participación democrática. Y aunque algunas personas inicialmente creyeron en sus palabras, las cuales solo fueron procesos en vano, la realidad fue otra. Se impuso un régimen autoritario donde nadie tenía opinión además de él y su partido. Y más cuando veníamos de muchos años de violencia y la gente tenía esperanza en un cambio real. La patria se encontraba sumida en un caos indescriptible, un caos que amenazaba no solo la estabilidad política, sino la misma existencia de la nación. Como todos los habitantes perdieron fe en su patria, como los campesinos se reunieron para ser los protagonistas de la reforma agraria. ¿Cómo es posible que las personas más olvidadas estaban los ciudadanos? Peleamos todos por un bien común. Gracias, señor Jiménez. Aunque la persecución, el silenciamiento de la prensa, la centralización del poder encaja en lo que los teóricos políticos defienden como totalitarismo, una forma extrema de autoritarismo, donde el Estado no tolera oposición, controla la información y busca moldear incluso el pensamiento de la sociedad. Es importante saber la posición del otro lado de la moneda, ya que las acusaciones que se han hecho son fuertes. Ahora, cuéntanos, general Pinilla, ¿qué piensa usted sobre las manifestaciones populares que se han dado en su contra? ¿Cómo interpreta usted y esa respuesta del pueblo? Y otra pregunta, ¿por qué se escoge el golpe de Estado como una forma de llegar al poder? ¿Por qué no fue una manera tradicional? ¿Y cree que la opinión de Gustavo Jiménez es una perspectiva totalitarista? Quiero comenzar recordando que llegué al poder con una respuesta a un grito nacional por orden, justicia y progreso. En ningún momento mi intención ha sido perjudicar, al contrario, quise reorganizar y asimismo estabilizar un país que, como dijo el señor Jiménez, venía con mucha violencia. Las manifestaciones son normales en cualquier proceso democrático que tenemos. Todos tenemos diferentes opiniones o puntos de vista. Aún así, muchas de las que ocurrieron durante mi gobierno fueron incentivadas por interés político, donde se vieron amenazados sus privilegios. El bipartidismo tradicional no iba a ceder al poder ante una figura que rompía la élite. Mi lucha era ante la corrupción e injusticia estructural que había, no contra el pueblo. Para los que dijeron que lo único que hice en mi mandato fue silenciar, humillar o acribillar, pues no es así. En mi mandato impulsamos proyectos como el voto femenino, que fue aprobado, fortalecimos el sistema hospitalario, mejoramos las telecomunicaciones y conectamos al país con nuevas vías. También fundamos la Televisión Pública Nacional. ¿Cómo se puede ignorar todo esto? Sobre la pregunta del golpe de Estado, siempre hay diferentes alternativas, pero hay que entender
El momento de crisis económica, polarización, ideología perdida de confianza en las instituciones. Actuar con rapidez era esencial para salvar la nación. Es fácil juzgar desde la distancia, pero en tiempo real la precisión política puede anular el juicio. Y respecto si la acusación que hizo me parece totalitarismo, es obvio que sí, me está acusando de haber hecho lo que quería gracias a mi poder, como reprimir la prensa, imponer una versión de los hechos única. No soy Hitler como para que me acusen de ser un político totalitarista. Gracias, general. Es importante aclarar que no se ha nombrado al extremista Hitler. Para ser un político totalitario no necesariamente tienes que crear una guerra o hacer cosas por el estilo. El totalitarismo es la represión de opositores, censura de la prensa, concentración de poder, manipulación del progreso como propaganda, justificación del autoritarismo por razones de supuesta orden, y por lo que hemos visto, eso es lo que el señor Jiménez intenta decir. Señor Jiménez, ahora le hago una pregunta. ¿Qué opina usted sobre las infraestructuras en las que invirtió el general Rojas Pinilla para el desarrollo del país? Porque sí, sé que el señor Pinilla ayudó mucho en la infraestructura como el aeropuerto El Dorado o la autopista norte y el Centro Administrativo Nacional. Siento que es una pregunta difícil de contestar. Sería irresponsable negar los avances en la infraestructura a las horas que existen, y muchas respondieron a las necesidades reales. Pero el problema no es el qué, sino el cómo y el para quién. Porque muchas de estas inversiones, si bien fueron positivas, también fueron usadas como estrategia para maquillar la falta de legitimidad política. Esto quiere decir que mientras se construían edificios se derrumbaban libertades. ¿De qué sirve construir, arreglar o mejorar edificios mientras se vulneran los derechos, y más cuando su compromiso con el cual subió al poder era tener paz, justicia, libertad, desarrollo económico y formas sociales? No puede ser a medidas hacer una cosa y el resto que prometió no. En ese sentido, lo que debería haber sido un avance integral terminó siendo un proyecto de imagen. Las horas no pueden justificar los abusos. Señor Jiménez, con respeto debo decir que mi gobierno no fue perfecto. Todos somos humanos y no somos perfectos, pero actué con visión de futuro. Cada hospital, cada carretera y cada inversión fueron pensadas para sacar a Colombia del trazo mundial. No es secreto que somos un país tercermundista. Que algunos sectores se sintieran incómodos con el cambio no significa que el camino fuera equivocado. La historia me juzgará no solo por los errores, sino también por el legado. Tal vez no fui un político tradicional, pero fui un hombre de acción y reparo. A través de este análisis hemos visto cómo en Colombia se instauró un régimen totalitarista con el golpe de estado de Rojas Pinilla, pero no solo fue un dictador, también un líder político y un promotor de ideales que buscaba el bienestar de los ciudadanos basado en el concepto de modernismo, donde a la población se le mostraba cómo los avances en infraestructura, educación y modernidad los llevaría a una vida de confort, llevando al pueblo a través de la publicidad estatal a pensar inconscientemente que el Estado era la única fuente de dicho bienestar y que le daría a la nación oportunidades de desarrollo. Por otro lado, según lo dicho en el segundo argumento, no solo bastaba con detener la violencia, sino que se requería la inclusión y el reconocimiento de derechos, como fue el voto femenino, pero esto a su vez trataba de opacar acciones totalitarias, como la censura a la prensa y la represión a los movimientos estudiantiles. A pesar de sus mejores intenciones, también es un ejemplo de lo que puede hacer una persona para perpetuarse en el poder mediante la ideología del totalitarismo, usando la represión al pueblo. Debemos reconocer que el general Rojas Pinilla nunca se detuvo en su búsqueda de un cambio para poder darle inclusión a otros partidos políticos diferentes a los partidos tradicionales, como lo es el conservador y el liberal. Esta búsqueda lo llevó a crear la ANAP para detener el Frente Nacional. Desafortunadamente, los partidos políticos tradicionales impidieron que llegara al poder mediante el fraude, marcando las elecciones del 19 de abril de 1970 como el causante del nacimiento del grupo guerrillero M-19. Para concluir, podemos observar cómo los acontecimientos ocurridos alrededor del general Rojas Pinilla tienen repercusión hasta la actualidad, con movimientos guerrilleros, partidos políticos y la búsqueda constante del cambio. Es necesario recalcar algunas acciones de Rojas Pinilla por las cuales estamos a favor de él, como se vio en el quinto argumento. Se resalta la importancia de la educación como pilar del progreso de la nación. Esto junto con el tercer argumento, que trata sobre la reforma agraria, la cual sería la fórmula de desarrollo para el campo, pero finalmente se enfocó principalmente en el desarrollo de la capital y no en otras partes más necesitadas del país, causando una desigualdad en el pueblo colombiano.
Sin embargo, no podemos pasar por alto las consecuencias y los peligros de la concentración del poder en una sola entidad. Dicho en esta frase, lo que nos inspira a cometer nuestro mayor bien también puede ser la causa de nuestro mayor mal. En el caso de Rojas Pinilla, como se expresó en el primer argumento, tenía las mejores intenciones por sacar a la nación de la violencia en la que estaba envuelta, pero se vio consumido por la idea de una Colombia perfecta, haciendo que rechazara otros métodos de gobernar, hasta el punto que intentó negarse a retirarse del puesto de manera democrática, para finalmente tener que recurrir a un golpe de Estado para derrocarlo, enseñándonos la importancia de entidades que puedan frenar las decisiones del presidente. Para finalizar, la vida de Rojas Pinilla nos enseñó que la opinión del pueblo debe ser respetada para que no pasen cosas como el surgimiento del M-19, el cual nació como una reacción del pueblo para frenar el capricho de los partidos.